¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a una edición más del programa Sobre la Mesa, que es una producción conjunta entre el canal UCR y el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el CIEP. Para hoy tenemos un tema muy interesante que les presentará nuestra compañera Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Daniel. Sí, efectivamente, hoy nos hacemos la pregunta de piropo o agresión para referirnos a lo que se ha estado planteando en diferentes medios de comunicación con respecto al tema del acoso callejero. Para eso contamos con tres analistas que nos van a acompañar el día de hoy, con doña Adriana Sánchez, que es escritora, feminista, específicamente en temas de derechos sexuales y reproductivos y de violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Con doña Montserrat Zagot, que es directora del programa de posgrado de estudios de la mujer de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias por la invitación. Y con doña Jerry Sánchez, representante del colectivo Acción Respeto. Hola, un gusto estar acá. Bueno, con ellas tres y con Daniel vamos a estar hoy analizando el tema de piropos o agresión, y como es usual, vamos primero a ver el reportaje que nos tienen preparado para hoy. Iba caminando por San José, eran las primeras veces, e intenté cruzar una calle y venía un carro, entonces me eché para atrás y choqué con un tipo, y yo obviamente ahí me disculpé, le dije perdón, y estábamos todos cerca y él me dijo, claro, tranquila, y de repente simplemente se volvió y sacó la mano y me agarró, así una teta, y yo no sabía qué hacer porque me volví loca, y yo le pegué un manotazo y le dije como estúpido, pero tenía mucha chicha en general de que yo viera que se quería haberle pegado más duro, o no sabía en general lo que él me estaba haciendo. Entonces él se rió y fue lo que más chicha me dio y siguió caminando, pero yo me sentí terrible porque en general a uno nunca le dicen qué tiene que hacer cuando le pasa eso. En una ocasión iba por el centro de Alajuela y pues un señor pasó a la par mía y pues me dio una nalgada, y cuando yo me volteé a ver quién era, pues él siguió caminando como si no fuera para él ni nada. Eso fue en una ocasión, y en otra ocasión yo estaba más pequeña, tenía como 13 años tal vez, y un hombre por mi casa me siguió, hasta iba para la panadería y me siguió, y cuando tuvo la oportunidad así como de encajonarme, pues se bajó el pantalón y me enseñó sus partes íntimas. El Código Penal prevé que miradas indiscretas, tocamientos, exhibicionismo, actos contra la moral son contravenciones, y prevé una sanción de 5 a 30 días multa a quien resulte sancionado en un proceso judicial, en este caso específico por tocamientos indebidos. Esto es algo que la sociedad costarricense debe de ir cambiando por cultura y por un montón de cosas. No es nada bonito los piropos vulgares. Creo que es una situación que todas nosotras las mujeres nos vemos expuestas día con día, y eso lo vemos en diferentes hechos. Por ejemplo, a la hora de ir cruzando una calle, que los mismos choferes de los autos o de las motos nos digan, sí muchacha, tranquila, aquí estoy cuidándola, vaya en paz, o las miradas de acoso que nosotros sentimos día con día a la hora de salir de nuestras casas. Digamos, apenas salimos, estamos expuestas a todo tipo de comentarios, a todo tipo de miradas que efectivamente no se tienen que dar en esta democracia que nosotros tenemos en el país y que hay que trabajar para combatir. Una vez yo venía para una gira de la universidad como a las 6:40 de la mañana allá en San José, y un muchacho me iba siguiendo diciendo que yo era su novio. Entonces era un muchacho que estaba un poco borracho y me siguió como unos 10 minutos, entonces yo caminé rápido para que él dejara de seguirme, y ya después como que se perdió de camino, por dicha. La denuncia tiene que ser presentada por la víctima directamente en sede judicial, en el juzgado contravencional. La denuncia llevará el curso del proceso judicial que determine el juez, y la persona que sea puesta a disposición de la autoridad judicial, en este caso el abusador o la persona que esté grabando un video o que se haya aprovechado alguna circunstancia para realizar un tocamiento indebido, pues tiene que estar plenamente identificado, especialmente por una autoridad de policía administrativa, y la autoridad de policía administrativa pone a disposición de la autoridad judicial a la víctima y al victimario. Una vez que esté la denuncia interpuesta, el juez convocará a las partes y después de un debido proceso pues determinará si procede o no la sanción. La sanción será proporcional a criterio del juez y tendrá como máximo 30 días multa. Continuamos con el tema de piropos o agresión.
Doña Montserrat, tal vez sería como importante plantear por qué es necesario ver el tema de lo que significa las agresiones, como los piropos, todo ese tipo de cosas que se ha denominado acoso callejero, qué es lo que eso significa, como nos plantearon las mujeres del reportaje, ¿verdad? Que efectivamente prácticamente todas las mujeres, yo en todos los espacios que he preguntado, siempre tenemos una historia así, además desde muy pequeñas y hasta, digamos, mujeres bastante adultas o adultas mayores, porque no pasa por la edad. Bueno, sí, en efecto. Lamentablemente, esto es uno de los actos más comunes que sufren las mujeres. En la única encuesta que se ha hecho en el país de violencia contra las mujeres, casi un 60% de las mujeres reportó haber recibido en su vida al menos un acto de violencia física o sexual, y nosotros en esa encuesta consideramos el hostigamiento callejero, consideramos los tocamientos, el exhibicionismo como parte de los actos de violencia sexual, y como le digo, era muy común, era muy frecuente. Y digamos era una de los fenómenos más comunes de las mujeres que transitan o que habitan las ciudades. Prácticamente pocas mujeres viven la vida sin recibir al menos un acto de esos, que refleja relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, donde los hombres se sienten con el derecho, con el poder, para invadir el espacio físico, el espacio emocional, etcétera, de una mujer simplemente porque está transitando por un espacio público. Eso tiene que ver mucho con el tema de las identidades sexuales, porque incluso voy a citar textualmente la frase del ahora presidente Mauricio Macri, que en campaña en un programa de radio que se llama Tierra del Fuego dijo lo siguiente, abro comillas: en el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que me ofende, no les creo nada. No hay nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañado de una grosería, que te digan qué lindo culo que tenés, está todo bien. Cierro las comillas de la frase del ahora presidente Macri de Argentina. Es parte de esas identidades, digamos, de esos comportamientos esperados, que los hombres nos comportemos así y que ustedes acepten placenteramente ese tipo de cosas. Bueno, eso es bastante, es una violencia que está muy normalizada. Ese es el principal problema, está extremadamente normalizada y es una violencia que pasa por un proceso de colonialización de parte de los varones hacia el cuerpo de las mujeres, así como se dan procesos de colonización de espacios en donde un grupo de personas llega a un lugar distinto y con el poder que tienen, pues se hacen sobre ese lugar, sobre ese espacio. Asimismo, en el espacio público tenemos este tipo de comportamientos de los varones hacia las mujeres, que pasan por una lógica bastante compleja, ¿verdad? En donde, pues por lo general, los varones se consideran en derecho de opinión sobre un cuerpo femenino que está ahí, que es un cuerpo que está en el espacio público y que es visto como parte de ese escenario público, y que es visto como provocador a la vez, ¿verdad? Entonces, o sea, no es solo que se espere que el hombre piropee, es que de la mujer se espera la recepción pasiva y alegre del piropo, porque nosotras mismas lo provocamos, solo por el hecho de ser mujeres y de estar en la calle. Se ve mucho cuando la gente dice esas cosas que dice el presidente Macri, es que es bonito, y se hace una diferenciación entre el piropo agresivo, violento, y el tocamiento, y la cosa bonita, la poesía. Es que son cosas que están en el mismo nivel, en realidad, porque nadie las pidió. Es una opinión que la mujer no está solicitando en la calle. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Es que eso mismo que usted acaba de decir, el presidente Macri dijo, porque él dijo que posteriormente recibió la llamada de su hija y él dijo, lo único que yo quería es ser un poco galante. Yo no le auguro un buen destino, lamentablemente, a Argentina, cuando un presidente de la República recién electo tiene una opinión así. Solamente quería decir eso en relación con lo de Macri. Pero algo que estaba diciendo Adriana que me parece relevante es el tema de que, bueno, cuando te preguntan cuál es el factor de riesgo de las mujeres de ser víctima de violencia, un poco, ¿verdad? La respuesta es que es el ser mujer, ¿verdad? Hay una anécdota
acá en el canal, un día que estábamos conversando efectivamente con respecto a lo que significaba el acoso callejero, y las que salimos a correr en la calle, ¿verdad? Que tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? Y todo. Y tenemos un compañero acá en el canal que le encanta correr, pero tiene el pelo largo. Entonces dice que un día él iba en licra, él iba corriendo con su gorra, con cola, ¿verdad? Tiene el pelo bastante largo. Y cuando nada más escuchó, ¿verdad? Que de un camión salió una cara de un hombre diciéndole un aterro de vulgaridades. Y en ese momento, cuando él vuelve a ver, el que le está diciendo vulgaridad le dice al otro, uy, uy, es un hombre, es un hombre. O sea, es que, ¿verdad? La reacción es la normalización de que si ven a una mujer, que en este caso no lo era, hay que decirle algo. Desde el colectivo Acción Respeto, Argeri, ¿qué han encontrado? O sea, ¿qué es lo que, digamos, las mujeres plantean que les pasa ¿verdad? en la vía pública? Sí, bueno, nos hemos encontrado algo parecido a lo que ya han mencionado. La mayoría de mujeres nos dice, sí, a mí alguna vez me han dicho cosas, me han hecho cosas, o incluso no es la palabra, sino incluso una mirada, un sonido o un gesto ya es lo suficientemente molesto, y lo peor de todo es que siempre es una la que termina sintiéndose mal, ofendida, escandalizada, asqueada sobre esta cuestión, y no la persona que violenta a la mujer. También yo me he encontrado, digamos, con hombres que me dicen, no, pero es que ustedes son unas locas, son unas exageradas, solo porque les dijeron eso. Si eso del acoso ya no pasa. Y es que no es solo acoso callejero, sino es acoso sexual callejero, porque es como una sexualización del cuerpo de la mujer en donde hemos sido expropiadas de nuestro propio cuerpo y es de dominio público, ¿verdad? Todo el mundo puede emitir un juicio al respecto. Entonces, desde el colectivo lo que hemos hecho es hacer afiches con piropos fuertes y abajo hay una frase que dice, si te molesta leerlo, imagínate escucharlo. Sí, claro. A mí, en una intervención que hicimos, un señor se nos acercó y nos dijo, no, vea, me parece súper mal que pongan eso, que es esa vulgaridad, que pasa si un chiquito de 10 años y lo ve. Entonces le empezamos a explicar, ¿qué pasa si un chiquito de 10 años ve a un hombre diciéndole eso a una mujer? Usted va a ir donde el hombre le va a decir, no, vea, eso es una vulgaridad, no me parece que le diga eso. Entonces, ¿y qué pasa si un hombre le está diciendo a una niña de 10 años esa vulgaridad? Porque también pasa, ¿verdad? No Exacto. Es que se lo dicen a mujeres adultas, es que se lo dicen también a niñas. Perdón. Exacto. Entonces, y yo me preguntaba después, porque tenerlo en un papel pegado en un poste en la calle, a él le pareció súper alarmante y súper vulgar. Pero ¿cuántas veces no habrá escuchado ese mismo piropo en la calle y no dijo nada al respecto porque le parecía, como decía la compañera, la cosa más normal del mundo? Entonces, verlo en un papel está súper mal, pero el hecho de que pase en la realidad y que nosotras escuchemos eso todo el tiempo, no se ve como algo grave, se ve como que somos unas locas alarmistas. Pues ya, Montserrat, ¿y podríamos caracterizar, digamos, porque sabemos que el piropo es una acción verbal que a veces no necesariamente es, si ustedes me permiten, entre comillas, galante, sino viene acompañada de una serie, digamos, de acciones que hacemos nosotros los hombres y que tienden a tratarlas a ustedes como un objeto? ¿Podemos caracterizar ese acto, digamos, que hacemos nosotros arrojándonos el derecho de hacerlo? Sí, en efecto, como ya bien decían las compañeras, es un acto de apropiación, ¿verdad?, de esa mujer, es un acto de objetificación de esa mujer, es un acto de convertir a un ser humano que es integral en simplemente un pedazo de carne, en un trasero, convertir a un ser integral en un objeto para la apropiación del hombre, digamos, a través de una mirada y de un gesto muy, muy invasor. Yo coincido, digamos, con el análisis que hacía Adriana, que es justamente la apropiación de cualquier mujer que pase simplemente porque me pasó por el frente o a la par, a través de esos gestos muy, muy violentos, que son una intromisión completa, digamos, en la intimidad de la persona y que terminan entonces, por lo tanto, objetificando y estableciendo una relación completamente desigual de poder. En el gesto, ¿verdad?, hay un uso de poder de parte del hombre hacia esa mujer. ¿Ofende ese tipo de cosas? Por supuesto que ofende, y se ofende todo el mundo, porque si yo me ofendo y te digo de vuelta, ¿a usted quién le preguntó? Por lo general voy a recibir más violencia y una violencia más explícita, una violencia ya que ya viene, digamos, hacia mi persona, ya no solo hacia mi cuerpo, sino hacia mi persona, porque pasa, o sea,
Yo siempre soy muy insistente con este tema. No hay piropo inocente, no existe el piropo inocente. Cualquier persona desconocida, cualquiera, que vea por la calle a otra y que piense que tiene el derecho de opinar y de hacer que su opinión se escuche, está violentando. Eso es un acto de poder, de arrogarse un poder que uno no tiene, que un varón no tiene, y es completamente natural y cuesta muchísimo que la gente lo entienda. Entonces, no es solo la vulgaridad, no es solo la grosería, no es solo el toqueteo, no es solo el silbido que cosifica, que objetiviza, es también cualquier opinión que se emita. ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonito pelo! ¿A usted qué le importa? ¿Quién le preguntó? Las mujeres no salimos a la calle para que los hombres opinen sobre nosotras, ni bonito ni feo. Y por lo general, cuando vos decís, ¿a usted quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? A mí no me interesa lo que usted piense. Entonces ya recibís la violencia más explícita, ¿verdad? Que va directo a la persona, al cuerpo de la persona. Está bien fea, está bien zorra, ay, tan delicada, tan difícil. Y entonces se dan la vuelta y comienzan a buscar a otra diferente, que reciba de una manera pasiva, porque eso es lo que se espera, ¿verdad? De esa violencia normalizada, lo que se espera es que la reacción sea una reacción completamente pasiva. Vos, si te molestó, te quedas callada. Si te dolió, porque a veces tocan duro, a veces golpean, si te dolió, pues te pones a llorar cuando llegas a la casa, pero no se espera nada más que la pasividad. Perfecto. Estamos conversando sobre este tema, si lo que nosotros hacemos es una galantería o es un acto de violencia. Regresamos en unos instantes para seguir profundizando sobre el tema. No se vayan, ya volvemos. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de piropos o agresión. Tal vez sería interesante ver el primer gráfico, el que refiere al tema de seguridad, porque en la encuesta que hizo el Centro de Investigación en Estudios Políticos el año pasado y este año, se preguntó con respecto a si hombres y mujeres se sentían más o menos inseguros, ¿verdad? En general, cuando se puede observar el gráfico, las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, ¿verdad? Y eso muchas autoras lo han planteado, que tiene que ver con una socialización victimizante en el cual desde niñas nos dicen que tengamos cuidado, que nos tenemos que cuidar, porque en cualquier momento, digamos, la esfera pública, nuestra esfera privada en el espacio público puede ser transgredida. Tal vez, doña Montserrat, sería interesante que usted nos diga por qué hay, digamos, ¿por qué es importante? Porque además el acoso callejero es como la punta del iceberg en el tema de la violencia, ¿verdad? Porque ahí es un poco como que somos muy delicadas, pero si vemos eso traducido en cifras, nos damos cuenta que tiene implicaciones en nuestra percepción y tiene implicaciones también en nuestro ejercicio ciudadano. Sí, a ver, yo diría que no es únicamente el resultado de una socialización. Eso es parte, por supuesto, pero también es el resultado de una realidad. Claro. Es decir, después de que a uno le ha pasado que le han tocado, que le han asaltado, que le han dicho vulgaridades, evidentemente se empieza a construir una percepción basada en una evaluación real, ¿verdad?, de las situaciones en las que entonces yo me siento mucho más insegura. Es muy común que las mujeres, hay muchos estudios sobre eso, ¿verdad?, sobre el uso de los espacios públicos y de cómo transitan las mujeres las ciudades y cómo lo hacen los hombres, en los que las mujeres incluso desarrollan una serie de estrategias corporales, ¿verdad?, estrategias de seguridad, no caminar por ciertos lugares a ciertas horas, no transitar, digamos, por ciertos lugares, tener mucho cuidado cuando uno pasa frente a las construcciones, ¿verdad?, por ejemplo, alejarse. Es decir, se empiezan a desarrollar una serie de estrategias que son parte de una valoración real, ¿verdad?, de la situación. Los hombres también tienen algún sentimiento de inseguridad porque ellos tampoco son inmunes. Lo que pasa es que el tipo de crímenes a los que son sujetos los hombres en el espacio público, en la vía pública, y a los que somos sujetos las mujeres son un poco diferentes, que eso es otra cosa que ha sido también muy estudiada. Ambos podemos ser víctimas de crímenes y de delitos, pero los hombres son víctimas de un cierto tipo y las mujeres de otro. Exactamente. Hemos dicho aquí, Argery, que no es un derecho que nosotros tenemos,
no está puesto en ninguna ley de este país, todo lo contrario, que es una forma de agresión verbal que generalmente es vulgar y que está acompañada de miradas que no son bienvenidas, de gestos, de silbidos, de sonidos, de susurros, que se disfraza de broma, que se disfraza de cumplido, que tiene una complicidad, si causa risa o consentimiento entre los dos. ¿Cómo hacer para empezar a cambiar esta legitimación que tenemos nosotros para poder golpear al que está a la par y emitir un sonido? O decir en lugar de tu nombre, angelito, reina, divina, lo que sea. ¿Qué pregunta más complicada, digamos? Descubrir la receta ideal para eso sería excelente. Por ahora lo que nosotros hemos manejado desde el colectivo es, para empezar así como gateando, visibilizar el problema, porque hay gente que piensa que no existe o que lo minimiza. Entonces, eso que les contaba de este señor, es como, vean, esto es lo que nos pasa. Si a usted le molesta leer un papel, imagínense cómo se siente una cuando le dicen una cochinada al oído, susurrado, así, súper sugerente, súper invasivo. Entonces, lo primero es visibilizar y también sumar a los hombres a la causa. En nuestro colectivo participan varios compañeros y es muy importante como que ellos se den cuenta, porque aunque sean 2 o 3, digamos, son 2 o 3 que ya no van, ya es ganancia, digamos, 2 o 3 que ya no van a incurrir en estas prácticas y que cuando estén en presencia de un acto como este probablemente le van a decir a sus compañeros, no, mira, es que pasa esto y pasa el otro, y tal vez entre hombres se entiendan mejor. Hay un concepto que es el de homosociabilización, que estudia cómo se comportan los hombres cuando están entre hombres, digamos, cuando están entre pares. Se desarrolló en La Habana, en Cuba, y decía que encontraban que cuando un hombre estaba solo, prácticamente no acosaba, pero cuando estaba en grupo, el acoso subía un montón, porque no era solo como el sentimiento de estar acompañado, de estar en grupo, ¿verdad?, y del número contra una sola persona, sino también es como un ponerse como, yo soy un macho y tengo que sostenerme como un macho ante mis compañeros. Entonces, es súper complicado, pero en el momento en que se visibilice y tal vez se les hable, se sensibilice y se ponga a ellos en los zapatos de nosotras y en lo que nosotras sentimos, puede haber una recepción bastante positiva, y esto es lo que tiene que generar un cambio. Digamos, no es una lucha de mujeres contra hombres y no es una lucha de solo mujeres, tiene que ser como de ambas partes, porque podemos hacer las mujeres solas todo lo que queramos, pero si los hombres no se suman a la lucha y ellos son parte fundamental del problema, pues tampoco vamos a lograr avanzar tanto. Entonces es ir como mano a mano en ese sentido. En ese sentido, Adriana, y tal vez podríamos poner el otro gráfico que refiere al tema de los actos de violencia. Una podría pensar que en esta, digamos, culturalmente los hombres no perciben como el decir piropos obscenos o los tocamientos en las vías públicas sea violencia, ¿verdad? En la encuesta del CIEP se preguntó sobre diferentes actos de violencia, sobre robo, y también se preguntó sobre esos dos, ¿verdad? Entonces es interesante ver que el porcentaje entre hombres y mujeres que catalogan como un acto violento los piropos obscenos y el tocamiento en la vía pública es bastante alto. Bueno, y que también en contraposición hay porcentajes de mujeres que los piropos no los ven como un acto violento. ¿Eso qué nos dice efectivamente de esa invisibilización que se ha hecho de este tipo de prácticas? Bueno, nos dice varias cosas, ¿verdad? Nos dice primero, digamos, que para que haya mujeres que no consideran la violencia sexual explícita de un tocamiento o la violencia verbal explícita de un grito, de una grosería, de una vulgaridad como un acto de violencia, es porque la violencia está extremadamente normalizada. Es increíble el nivel de normalización al que hemos llegado, ¿verdad? Y por otro lado nos dice que, bueno, que hay efectivamente muchas nuevas masculinidades aflorando y muchas nuevas maneras de ejercer la masculinidad que están aflorando, ¿verdad? En donde te encontrás pues cada vez con más varones en diversas esferas que sí consideran que la práctica es lamentable, que la práctica es un ejercicio de poder, que la práctica es un ejercicio de colonialización sobre el cuerpo de su par femenino, y que reflexionan al respecto, escriben al respecto, se manifiestan al respecto y mueren al respecto, ¿verdad? Como en días anteriores lamentablemente le pasó a este joven Gerardo, ¿verdad? Del que todo el mundo ha hablado.
Y bueno, ¿qué nos encontramos ahí? Pues que hay más violencia, ¿verdad? Es un juego de poder muy grande. Y yo lo he visto manifiestamente, digamos, en espacios públicos en donde una persona le dice una grosería a una muchacha y otro varón la defiende. Compañero, eso no se hace, oiga, haga el favor. La violencia es explícita y es directa al cuerpo, ¿verdad? Se quiere agarrar a golpes. No se meta. Porque a usted, ¿qué le pasa? No se meta. ¿Qué? ¿Se quiere agarrar? Porque efectivamente, digamos, pues hay un componente que no se puede obviar, ¿verdad? Que es el componente de que nosotros, querámoslo o no, pues somos simios con pantalones. Y hay una cosa de la biología que está ahí, que es innegable, ¿verdad? Y que te fuerza a querer demostrar que sos el alfa en una situación. Pero bueno, nosotros también somos seres pensantes, civilizados y socializados. Y entonces hemos ido encontrando maneras de abordar nuestras relaciones y de abordar las relaciones de poder que entablamos entre nosotros, ¿verdad? Y la normalización de la violencia en la calle contra las mujeres ha sido una forma de socializar, lamentablemente, ¿verdad? Ha sido la manera en la que se nos ha dicho a las mujeres, el lugar de ustedes es ese lugar. Sí, ya ustedes votan, pero su lugar es ese. Usted vota, usted tiene 3 títulos universitarios, usted es una empresaria, usted es madre, usted es todo lo que usted quiera hacer, pero usted es un pedazo de carne. Y en la calle, usted es un pedazo de carne. Y la calle es una jungla, es una selva. Quisiera aprovechar tu comentario para preguntarle a doña Montserrat, y lo voy a hacer de forma exploratoria. Digamos, por lo que usted nos cuenta, tendemos a que la solución sea más violencia, ¿verdad? Nosotros agredimos verbal y física y psicológicamente en la calle y tu respuesta siempre es como para frenarme, ¿verdad? Pero podríamos imaginarnos una especie de medidas alternativas para restaurar esta relación, digamos, cerrada, enferma que tenemos. Si me permiten, antes de responder esa pregunta, quisiera también hacer una breve referencia al gráfico, porque me parece muy interesante que un porcentaje tan alto de hombres lo considere violencia, ¿verdad? Es decir, que entiendan claramente que es una forma de violencia. Creo que era un 85%, si mal no me equivoco. Pero es que, y quiero también decir, ¿verdad?, que coincido con Adriana, que se están construyendo nuevas masculinidades. Pero es que una forma de construir la masculinidad tradicional, ¿verdad?, la llamada masculinidad hegemónica o masculinidad tóxica, como le han llamado otros autores y autoras, es que aunque yo identifique algo como violencia, ¿verdad?, no importa ejercerla porque es parte de mi forma de ser hombre. Es decir, más bien, en algunos contextos, la masculinidad violenta es sancionada positivamente por los pares, por otros hombres, por la misma sociedad, y en sociedades donde hay pocas formas de ejercer una masculinidad positiva, ¿verdad?, por ejemplo, donde hay sociedades donde hay altísimos niveles de desempleo, de exclusión social, donde los hombres ni siquiera pueden ejercer el rol tradicional, ¿verdad?, de cuidar a una familia, de ser proveedores, se empiezan a construir formas de ser hombre muy relacionadas con las formas violentas, ¿verdad? Es decir, eso históricamente ha sido así, pero se refuerza en ciertas épocas y en ciertos momentos. Entonces, a mí no me extraña que haya tantos hombres que lo consideren, violencia, pero que haya tantas mujeres que sigan siendo afectadas. Es decir, claro, el que los hombres hagan el reconocimiento de que es violencia no significa que lo van a dejar hacer, porque eso está siendo estimulado como una forma de ser hombre, ¿verdad? Claro. Como una forma sustancial incluso de construir una masculinidad. Ahora, entonces voy a la segunda parte. Voy a interrumpir solo un minutito para ir a nuestra siguiente pausa. Perfecto. Y cuando regresemos retomamos la respuesta. Continuamos con Sobre la Mesa, hoy tratando de encontrar respuestas a la pregunta ¿piropo o agresión? Hace unos instantes doña Montserrat nos iba a responder si es posible, en lugar de escalar en la solución
del problema, encontrar medidas alternativas, restaurativas a esta relación, digamos, tóxica que nosotros hemos desarrollado. A ver, esa pregunta es compleja, ¿verdad? Porque, digamos, para poder eliminar o disminuir, digamos, la violencia contra las mujeres, sus diferentes manifestaciones, incluyendo el acoso callejero, hay que construir nuevas feminidades y nuevas masculinidades, ¿verdad? Y para hacer eso no es únicamente un proceso que dependa de una socialización. Digamos que yo voy a empezar desde la escuela, digamos, a enseñar a los chiquitos que eso no se hace y a las chiquitas que tienen que ser, digamos, más autónomas y tal. Porque la socialización de género no se construye en el vacío, ¿verdad? Es decir, si yo en la escuela le digo eso a los chiquitos, pero sigo viendo en los medios de comunicación, en la calle, en todos los lugares, conductas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, lo que sí se sabe es que sociedades que son más igualitarias en términos generales, en términos económicos, en términos políticos, en términos de cómo la sociedad trata a las mujeres, hay menos violencia contra las mujeres de todo tipo. Es decir, en las sociedades más igualitarias económica, políticamente, donde hay un mayor desarrollo de los derechos de las mujeres, donde hay, digamos, sociedades que responden de forma más afirmativa, digamos, a las diferencias, etcétera, hay menos violencia contra las mujeres. Entonces, el camino tiene que ser en muchos frentes. Por supuesto individual, porque no lo vamos a negar, en términos de socialización, en términos de educación, pero tenemos que ir avanzando, aunque sea poquito a poco, en ir construyendo una sociedad más inclusiva y más igualitaria, ¿verdad? Una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres es en efecto una garantía de una sociedad menos violenta en general, no únicamente contra las mujeres, ¿verdad? Las sociedades, digamos, más desiguales, por ejemplo en Centroamérica, voy a poner el ejemplo, ¿cuáles son las sociedades que tienen las tasas de femicidio más altas? ¿Verdad? Que es la forma más extrema, en un continuo de violencia esa es la más extrema. Excusatl, Honduras y El Salvador, ¿verdad? Además, entre las tasas más altas del mundo. ¿Y qué pasa en esas sociedades? Son sociedades con tremendos índices de exclusión social, con los niveles de pobreza, por ejemplo, en Honduras de alrededor del 67%, con una violencia callejera que quedó como legado de épocas anteriores, ¿verdad? Con grandes procesos de exclusión social, etcétera. Esas sociedades son muy violentas para la sociedad en general, para la población y también para las mujeres. Yo quería, agregar algo ahí basado como en la experiencia más cotidiana, y es que, digamos, si a mí me dicen un piropo y yo respondo con violencia, esa persona me violentó, yo le violenté, todos generamos más violencia y no solucionamos nada. Pero amigas me han comentado que si les dicen un piropo, ellas se vuelven y le responden no de manera grosera, sino les preguntan, bueno, sí, yo soy todo eso que usted me dijo, ¿y qué? ¿Y qué quiere que haga? ¿Qué es lo que usted pretende que yo haga con eso? ¿Cómo quiere que responda? Entonces el hombre lo que hace es que se queda en shock, se le mueve el piso y no sabe qué hacer y entra como un proceso un poquito más de reflexión, de decir como, mira, sí, ¿qué era lo que yo esperaba de ella? ¿Qué era lo que yo esperaba su reacción o que me dijera o etcétera? Entonces tal vez por ahí como es algo que les mueve el piso y que entra como un proceso un poquito más analítico a la hora de hacer esos actos que a veces son automáticos, hasta inconscientes, digamos. Sí, hay diferentes estudios, no solo en Costa Rica, en general en Sudamérica, que plantean que efectivamente el acoso callejero no tiene una respuesta en el sentido de que no es que la mujer se va a volver y le va a decir, sí, claro, mucho gusto, este es mi teléfono, me va a invitar a salir o nos vemos, ¿qué? Nos sentamos a hablar o algo por el estilo, no sé, ¿verdad? La reacción, una no entiende, ¿verdad?, qué es lo que buscan los hombres con respecto a este tipo de actos. Que bueno, eso sería más como la pregunta para Daniel, ¿verdad? Si tiene amigos que hacen esas cosas, no sé, ¿qué será lo que pretenderán cuando le dicen a uno algo de que en la calle le vayan a decir a cualquier mujer que está muy bonita, que está aquí, que está allá? ¿Algún amigo le han respondido, le han pasado el teléfono o algo por el estilo? Pregunto, ya que sos el único hombre hoy aquí en Sobre la Mesa. Bueno, no, la verdad es que sí, no voy a decir nombres, porque tengo una lista enorme, ¿verdad? Incluso hay que reconocerlo, digamos, nosotros, y esto, digamos, uno lo reconoce con cierta vergüenza, digamos, hay un patrón establecido de conducta, digamos, masculina, que a uno, digamos, aprendió, y que, digamos, despojarse de todo eso toma su tiempo, ¿verdad? Uno lo vamos aprendiendo a golpes,
otros los vamos aprendiendo, digamos, educándose un poquito mejor, ¿verdad? Y otros, digamos, vamos suponiendo que en la medida en que veo crecer a mi hija, no me gustaría, digamos, que ella existiera en un mundo como yo lo conocí, ¿sí? Entonces, digamos, hay diferentes experiencias de esto. No todos los hombres transitamos por ahí, digo, y no todos los hombres podemos despojarnos de esas ideas y de esos comportamientos de la noche a la mañana, ¿verdad? Es como bastante difícil, digamos, romper esa noción del poder que uno tiene y que efectivamente, como dice Marcela, de repente creemos que nos asegura la conquista de una mujer o una mirada y tal, ¿verdad? Eso es lo que, digamos, lo que uno en ese momento de oscuridad supone que pasa, ¿verdad? Que va a caer bien, que decir un chiste sobre tu cuerpo va a caer bien y de repente entramos en una conexión ahí, ¿verdad? Eso es lo que uno supone, pero efectivamente sí conozco experiencias de también amigos míos que han empezado a transitar, digamos, o a experimentar una nueva masculinidad, ¿verdad? Que también es sujeto de burla entre los hombres, que ya dejó de ser hombre, entonces claro, esa contradicción, esa transición es difícil porque entonces ya no soy el macho, ¿verdad? Ya no soy el alfa, ya empecé a perder mi virilidad y todo ese rollo, ¿verdad? Y entonces sí es una transición difícil, creo yo, ¿verdad? Sí es una transición difícil que tiene experiencias buenas y que tiene experiencias fallidas, ¿verdad? Y quizás de hombres que no han podido entender que la relación hoy con ustedes tiene que ser completamente distinta como las conocimos nosotros. No, y en ¿verdad? esa misma línea tal vez, Adriana, porque sí, efectivamente, no solo los hombres, ¿verdad? Que era lo que un poco decía también doña Montserrat con el tema de las nuevas feminidades. Cuando uno habla a veces del tema de la violencia, del acoso callejero, ¿verdad? A mí algunas mujeres un poco mayores me dicen, ay Marce, pero más bien cuando ya estés más vieja que no te van a decir nada, te vas a sentir mal, ¿verdad? Porque tenemos como la presunción de que es a las mujeres más jóvenes de cierto estereotipo a las que les pasa eso. Pero bueno, tal vez nos podrías desmitificar a quiénes es a las que les pasa eso en la vía pública. ¿Son solo las mujeres con un estereotipo, una edad? Es que no, o sea, es un ejercicio de poder, es un ejercicio de dominación, todas somos sujeto. La primera vez que yo fui víctima de violencia callejera tenía 9 años, era una niña de 9 años y desde ese día hasta el día de hoy he experimentado en mayor o menor grado infinidad de experiencias, o sea, he tenido incontables experiencias de violencia callejera que he enfrentado yo y que todas las mujeres que conozco, todas las mujeres que están a mi alrededor me comparten. Ahora tenemos varios problemas con el tema de la normalización, que es el tema en el que yo siempre insisto más, ¿verdad? Tenemos el chiste, tenemos la reacción peyorativa de que si una mujer muy grande, una mujer adulta, como por ejemplo la diputada Ligia Fallas, denuncia a un compañero porque la está acosando, en las redes sociales lo que nos vamos a encontrar es una respuesta súper peyorativa, súper burlista. Ay, esa vieja tan fea, ¿quién podría agradecer que la vuelven a ver? No solo de hombres, sino de mujeres también, ¿verdad? Y en ese sentido, pues dentro de esas construcciones de feminidades tan necesarias que tenemos, ¿verdad? Está el ejercicio de la sororidad, que es un ejercicio que es de vital importancia, que es muy necesario y que tenemos completamente de lado, ¿verdad? Las mujeres no nos solidarizamos entre nosotras. Las mujeres competimos entre nosotras por esa atención tóxica que muchos hombres nos dan, ¿verdad? Y eso es un ejercicio entonces también de poder entre nosotras, ¿verdad? Que si esa le pasó eso es por buscona, que a usted quien la tiene andando en la calle, que si se emborrachó ella se lo buscó, que si la tocaron fue porque ella se puso ese short, etcétera, ¿verdad? Nosotras mismas también vamos construyendo una serie de excusas para seguir perpetuando una violencia que es milenaria, una violencia que es tan antigua como nuestra interacción, ¿verdad? Y que
pasa por todas y que atraviesa todas las edades, todos los estratos sociales, todas las condiciones socioeconómicas, todas las condiciones intelectuales, y que muchas mujeres lo ven manifiesto no solamente en la calle, sino también en sus espacios laborales, en sus espacios de interacción, en el gimnasio, en cualquier lado, ¿verdad? Una vez que usted sale de su espacio privado, que es el cuarto en el que está encerrada, al que además también se puede meter alguien a violarla, no hay seguridad, digamos, garantizada para ninguna mujer en ningún espacio, ¿verdad? Porque tenemos un ejercicio de dominación muy tóxico, muy nocivo. Una vez que usted sale de ahí, usted es espacio público. Y en el espacio público la gente orina, en el espacio público la gente tira basura, en el espacio público la gente dice groserías, la gente se burla. Y nos burlamos y somos hombres y mujeres también, ¿verdad? Entonces es muy importante que pensemos en lo que decíamos hace rato, que es tan necesario, ¿verdad? Sí, nuevas masculinidades también, pero las mujeres necesitamos también encontrarnos, reencontrarnos y redefinirnos a partir de nosotras mismas y no de lo que los otros opinan sobre nosotras. Yo quería decir algo. Tal vez tenemos que ir a una pausa. Perfecto. Y ya regresamos. Les recordamos que pueden ver la repetición los días sábados a las 8 de la noche, los días domingo a mediodía y los días lunes a las 4 de la tarde. Hoy estamos analizando piropos o agresión, el tema de acoso callejero, y ya regresamos a Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema del acoso callejero. Antes de ir a una pausa, doña Montserrat quería referirse a algo, pero además yo también quería hacerle una pregunta, y es algo que Adriana también planteaba, el sentido de que cuando alguien sale en defensa, como lo que pasó con este muchacho, con Gerardo, ¿verdad? Y que fue, digamos, muy visto, ¿verdad? Y muy planteado por medios de comunicación, y de hecho doña Montserrat en algún momento hizo una crítica de que él no ha sido la única persona que ha denunciado esto, ¿verdad? Que esto también tiene que ver con esa diferenciación de género. Sí, no, lo que yo iba a decir muy breve es que yo no creo que los hombres tengan como motivación para acosar sexualmente la posibilidad de conseguir una cita o de caerle bien a la mujer o de que le van a dar el número de teléfono. El acoso forma parte de una forma de afirmar la masculinidad, y una forma de afirmar la masculinidad es a través, como lo han dicho ya ustedes, de la apropiación, digamos, del cuerpo de esa mujer, para lo cual en realidad no se está esperando ninguna respuesta, ¿verdad? Entonces yo creo que eso habría que diferenciarlo, ¿verdad? Porque en realidad los hombres no esperan que van a conseguir una cita después de decir una vulgaridad. Y en relación con eso que vos planteabas, en este país lamentablemente hay historias muy trágicas, no solo de hombres y mujeres que han defendido a otras personas de violencia y de acoso y que han resultado muertas. Hay una historia muy famosa de un muchacho, Leonardo Chacón Musap, que fue asesinado en Zapote, en un bar. Está la historia de la adolescente que fue asesinada hace 10 años por defender a su compañera de colegio, que era víctima de hostigamiento sexual, y está la última, digamos, historia de Gerardo. Las otras historias, y debe de haber más. El asunto es que, por suerte, sí estamos entrando en una época en la que hay mayor conciencia sobre el asunto, y entonces estos casos salen más a la luz pública y tienen mayor conciencia, y eso yo creo que es un avance. Adriana, en el segmento anterior nos daba unas ideas muy interesantes que tiene que ver con algo que yo creo que usted al principio señaló en relación con la convivencia democrática. En el mecanismo de seguimiento a la Convención de Belén de Pará, que es el instrumento internacional para la erradicación de la violencia contra la mujer, dice lo siguiente: sigue siendo una realidad diaria para las mujeres de la región, en la calle, en las escuelas, en el trabajo. La violencia se utiliza de manera rutinaria para callar, oprimir, sujetar y matar a las mujeres. Afecta, dice, este mecanismo de seguimiento, la realización de sus derechos, su salud, su potencial económico, su participación en la política y su contribución a la sociedad en general. Y es un obstáculo al desarrollo humano, a la democracia y a la paz en los estados que digamos que son parte de esto.
cómo encontrar mecanismos de convivencia para que nosotros entendamos que no vamos a conseguir nunca una cita de esa forma y que esa expresión, como lo decía ahora doña Montserrat, es un acto ilegítimo de creer que nosotros nos podemos apropiar de una parte de su cuerpo con una acción de este tipo. Sí, es que era lo que hablábamos antes, de que una vez que una mujer osa dejar el espacio y la esfera privada y se atreve a salir al espacio público, su espacio personal siempre es como violentado y de formas a veces muy invasivas. En el momento en que vos tenés que, como doña Montserrat mencionaba antes, tenés que tomar medidas de no pasar por aquí, de mejor irme más temprano, de mejor hoy no me pongo short porque voy a andar de noche en la calle, y tenés que limitar tu libertad de tránsito en función de tu seguridad como persona, claramente estamos teniendo un problema muy grave. Acá lo que hay que hacer es romper, digamos, es romper con esto, es generar rupturas poco a poco en los espacios tal vez más cotidianos y más chiquititos, porque como decía Adriana, está muy naturalizado. Entonces, yo pienso que, bueno, yo voy a formar parte de la Federación de Estudiantes y este es un espacio desde donde se puede llegar, por ejemplo, a la población estudiantil. Este es un inicio porque, aunque dentro de la universidad no se da tanto, los hombres que vienen a la universidad igual salen de la U, de la burbujita que es la U, y van a otras comunidades. Entonces, si vos podés llegarle a una población cautiva, por así decirlo, que está en las aulas, que está siempre focalizada en un campus, y lograr esa conciencia en esas personas, cuando esas personas salen de la U y se mueven y se trasladan a otros lugares, podrían como llevar consigo algunas de esos aprendizajes y experiencias, y ya sea evitar o impedir, frenarse a sí mismos y también concientizar a las personas que tengan cerca para no cometer este tipo de violencia. Pero verás qué interesante, Argery, ahora que estabas planteando eso, se hizo en una investigación aquí en la universidad, se hizo un mapa de seguridad con 35 estudiantes, ¿verdad? Para identificar los lugares donde se sienten más inseguras, que son los lugares más oscuros, ¿verdad? Evidentemente. Y planteaban que cuando se sentían más inseguras era cuando había actividades masivas, claro, porque en las actividades masivas nos sentimos muy expuestas, ¿verdad? Entonces, ahí creo que también se podría hacer, ¿verdad?, bastante en el sentido, bueno, en las actividades masivas, como también cuidar que el espacio, que es nuestro cuerpo, ¿verdad?, tampoco sea transgredido, porque las estudiantes se sienten inseguras. Pero yo diría una cosa, evidentemente el acoso callejero tradicional a lo mejor dentro de la universidad no es muy común porque claro, acá los espacios públicos son más controlados, sí, ¿verdad? Es decir, de alguien le gritan algo en el pretil, pues digamos hay demasiados testigos y demasiada gente. Pero lo que sí es cierto es que el hostigamiento sexual que se da en el espacio más privado es un problema seriosísimo en la universidad, de parte de profesores hacia estudiantes, de parte de otros estudiantes a sus compañeras, y entonces aquí tenemos que ver los diferentes niveles de violencia, ¿verdad? Claro. A lo mejor unas manifestaciones no son tan comunes, pero hay otras que sí. ¿Tenemos alguna experiencia internacional en algunas otras sociedades donde es posible, digamos, encontrar algún tipo de acción que haya disminuido este comportamiento que nosotros tenemos? Pues sí hay experiencias. En realidad, digamos, ahora con tanta herramienta tecnológica que existe, pues se desarrollan campañas de concientización, se hacen eventos, se hace lo que llaman happening, ¿verdad?, en donde se exhibe una situación de violencia para ver cómo reacciona la gente, y esto se graba y se pone a disposición en internet para campañas de concientización, como parte de campañas de concientización. Y existen buenas experiencias y existen otras experiencias que de nuevo nos remiten otra vez hacia la normalización, porque tienen componentes de burla, porque tienen componentes de legitimización de la denuncia. Y yo creo, hay una cosa que quería comentarles desde hace ratillo, pero que se me va. Nosotros tenemos un problema bastante serio en el idioma español, y en el español de América Latina en particular, ¿verdad? Porque tenemos un nombre bonito al acoso callejero. Usted ha estado preguntando, ¿piropo o agresión? No, es que son la misma cosa. No existe un piropo que no sea violencia.
Todos los piropos son agresión, pero le tenemos un nombre súper bonito. Ay, sí, es que una cosa es el piropo y otra cosa es la pachotada. Una cosa es el piropo y otra cosa es la vulgaridad. No, son la misma cosa y le tenemos un nombre muy bonito. Y yo creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que comenzar a cambiar en los medios de comunicación, igual como se ha venido haciendo un esfuerzo sustancial de parte de las organizaciones de mujeres para posicionar el femicidio como el nombre, como la causa de la muerte de muchas mujeres en este país, que no es un asesinato, que no es un crimen pasional, es femicidio. Asimismo, desde los medios de comunicación, desde las universidades estatales, desde las universidades privadas, desde los espacios que tienen más poder para comunicarle a la población, tenemos que comenzar a construir un lenguaje que le ponga a las cosas el nombre que realmente tienen. La violencia es violencia, el acoso es acoso, la agresión es agresión. El piropo, esa palabra con ese sentido bonito de la poesía, eso debería salir ya de una vez por todas de nuestro imaginario y de nuestra forma de hablar, porque esa es una de los principales síntomas de la normalización. ¿Será viable la sanción? Porque, digamos, en la contravención hay una, digamos, posibilidad de sancionar a personas que, digamos, particularmente hombres, que cometen ese tipo de galanterías, ¿verdad? Pero es muy difícil poder encontrar el canal para la sanción. Entonces, la sanción no es viable. ¿O ustedes qué opinan? Ayeri. Yo creo, bueno, con todo lo que pasó con Gerardo Cruz, se aprovechó como el momento y Acción Respeto ha venido impulsando una mesa de trabajo conjunta precisamente para hacer un proyecto de ley que estipule el acoso sexual callejero como un delito, porque como decía usted, ahorita es una contravención es atentar contra las buenas costumbres. ¿Y cómo definimos eso, verdad? Entramos en un rollo también como de ambigüedad. También apoyado por la organización Las Pérez del Olmo, que es como una alianza de colectivos feministas, en donde, bueno, es complicado porque ahorita el proceso es llamar al 911 o llamar a algún policía que esté cerca y que se levante un parte. Si uno llama al 911 y dura 25 minutos en llegar, la persona que te acaba de agredir no se va a quedar 25 minutos esperando que llegue la policía para que les tome sus datos para presentar una denuncia, claramente. En caso de que milagrosamente lo hiciera, vos no vas a querer estar expuesta todo ese rato junto con esa persona. Entonces lo que se busca es como alguna otra forma de denunciar, porque igual si te pasa y no sabes quién es, te piden el nombre, el número de cédula y hasta otros datos aún más personales. Entonces se está viendo como qué tipo de sanción podría ser, que no implica directamente ir a la cárcel, sino en primera instancia hacer, por ejemplo, al mínimo 6 talleres de sensibilización, que los cumplan y que tengan como un desempeño satisfactorio. O si no, trabajo comunal, pena económica, y si no se puede todas esas, ya sería, sí, pena de cárcel. Pero en primera instancia, la sensibilización, la concientización y la educación, como hemos estado hablando. Perfecto. Y una cosa más que es muy importante, ¿verdad? Que es que desde el mismo nivel institucional, en donde la violencia sigue muy normalizada, también hay que hacer acciones concretas, ¿verdad? Para sensibilizar a los cuerpos policiales, a las personas que reciben las denuncias, a quienes te llegan a atender cuando haces una llamada telefónica, ¿verdad? A la policía, a la autoridad. O sea, hay un proceso de sensibilización que se tiene que hacer, porque ¿qué pasa cuando, por ejemplo, es una mujer transexual la que hace una denuncia de este tipo, ¿verdad? La que recibe una agresión de este tipo? Ya ella, o sea, no solo tiene que pasar por el filtro de ser una mujer que fue agredida en una sociedad en la que ese tipo de agresión está normalizada, sino que tiene que pasar por el filtro de su transexualidad, ¿verdad? Entonces hay 7, 8, 9 estereotipos más, ¿verdad? O sea, pasa por muchas esferas, ¿verdad? Como decíamos hace un rato. Y una de las principales, si nosotros queremos como sociedad definir cuáles son los pasos que debemos seguir para ir erradicando este tipo de violencia, pues pasa por la sensibilización de quienes tienen que hacer que la ley se cumpla, ¿verdad? Sí, porque luego llegas a denunciar y te preguntan, ¿y usted qué ropa andaba? Por ejemplo. Muy bien, perfecto. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo en este, digamos, interesantísimo tema. Hemos dicho aquí que no es un derecho que nosotros tenemos, no es una gracia, es una forma de violencia que nosotros ejercemos
sobre ellas, que afecta su dignidad, que no es agradable, que nunca va a ser bienvenido por ellas, que causa temor, miedo, es irrespetuoso, es ofensivo. Marcela. Muchísimas gracias a las tres, porque bueno, nosotros nos preguntábamos piropos o agresión y creo que quedó bastante claro y esperamos que en sus casas les haya quedado claro. No es un piropo, es violencia y tenemos que erradicarla y llamarla, como bien planteaba Adriana, por su nombre, que es violencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.